Lo primero, un punto de partida básico para irnos entendiendo es el siguiente. En la vida en general, no estoy hablando de la sociedad humana, sino cualquier forma de vida, en la historia o en la evolución de estas formas de vida, siempre ha habido contradicciones con el medio ambiente. Es decir, dependiendo de los autores, se habla de hasta 6 grandes crisis ambientales, si consideramos como indicador clave de la crisis el hecho de extinciones masivas de especies. Yo acá puse solo las 3 más grandes, que es en primer lugar hace 2.500 millones de años, que estamos hablando de la crisis de las cianobacterias anaeróbicas. Esto es muy importante porque es tal vez la primera crisis mundial, la primera crisis ambiental, la primera crisis que tiene que ver con el clima y la primera crisis en que la vida transforma el medio físico externo. Es decir, las bacterias que ocupaban, que se alimentaban, que metabolizaban con carbono preexistente, se va desapareciendo y surgen bacterias que utilizan la luz del sol para romper las moléculas en el aire y del dióxido de carbono, se comen el carbono y expulsan el oxígeno. Como consecuencia, a lo largo de varios cientos de miles de años, la composición de la atmósfera cambia radicalmente de 1 o 2% de oxígeno a lo que tenemos hoy, que es aproximadamente 21% de oxígeno. Este es un cambio en la composición de la atmósfera, importantísimo, porque esto significa que todas las bacterias que eran anaeróbicas van a morir o se van a reducir a lugares donde no hay oxígeno, como los pantanos, el interior del propio cuerpo, etc. Pero da lugar al surgimiento de toda la vida que se alimenta o que requiere de oxígeno. Por lo tanto, hay un cambio importantísimo y también una extinción masiva. 250 millones los anfibios, reptiles, etc. Cientos de familias desaparecen y lo mismo hace 65 millones los dinosaurios. Hoy, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Pero esto es un punto importante porque esto señala que cualquier forma de vida transforma el medio externo y lo transforma no necesariamente para sus intereses. Y esto es común a la vida en general. En segundo lugar, si vamos al ser humano en particular ahora, ya olvidémonos de las otras formas de vida, desde el origen del ser humano ha habido extinciones masivas en distintos lugares. Ya con la tecnología más primitiva, el ser humano logró, por ejemplo, es el caso de los grandes mamíferos, es el caso de las grandes aves, sobre todo en la zona de Australasia, y también de la degradación de ecosistemas que llevaron al abandono de zonas importantes. Ok, entonces no es solamente la vida en forma genérica que transforma el medio, sino también las diferentes etapas en la historia de la humanidad han transformado el medio y han generado crisis ambientales importantísimas. Entonces, con esto termino una primera parte con lo que son las falacias del conocimiento vulgar, porque por ahí se dice muy comúnmente la naturaleza es sabia y equilibrada y el problema es la intervención del ser humano. No hay naturaleza ni sabia ni equilibrada, todo está en movimiento contradictorio. Esa es una falacia. La segunda falacia que coloco ahí es las sociedades primitivas establecían una relación armónica con la naturaleza externa. No es así, también establecían una relación contradictoria, también provocaron crisis y muchas de ellas desaparecieron como resultado de esas crisis. Y la última falacia que coloca ahí, la crisis ambiental contemporánea es un resultado del grado de desarrollo técnico-industrial. Es claro que el desarrollo técnico-industrial tiene que ver, no es lo mismo transformar el medio con instrumentos más primitivos a transformarlo con el caudal tecnológico que tenemos hoy en día. Pero no es cierto que solo el desarrollo técnico sea, o el desarrollo industrial en este caso, sea la causa de la crisis ambiental. Hay que buscar más. Entonces vamos ahora a la especificidad del ser humano, porque hasta aquí habíamos visto que el ser humano, al igual que otras formas de vida, transforma y crea crisis. Sin embargo, el ser humano tiene una especificidad frente a cualquier otra especie de ser vivo. ¿Cuál es esa especificidad? Muy simple. La especificidad es que para relacionarse con el ambiente externo,
media con instrumentos que se van acumulando a través del tiempo. Por eso pongo ahí una diferencia radical. El picaflor tiene incorporado el instrumento, que es el pico en este caso, tiene incorporado el instrumento, incorporado biológicamente, el instrumento con el cual transforma el medio. El ser humano no. El ser humano produce instrumentos con los cuales a su vez produce otros instrumentos. Y esto se va acumulando a través del tiempo. Tal es por eso la imagen aquella, ¿verdad?, de que cada vez que pasan las etapas económicas tiene un desempeño tecnológico más sofisticado, más avanzado y por lo tanto una mayor capacidad para transformar el ambiente externo. Esta es la diferencia radical. ¿Y esto qué hace? Esto hace que el ser humano, en la medida en que va desarrollando las capacidades tecnológicas, cambian las relaciones sociales a su interior, que a su vez provocan un aceleramiento de esas relaciones técnicas, y este movimiento hace que a través de la historia podamos identificar etapas económicas tan diferentes como es el comportamiento de diferentes especies de seres vivos con su medio ambiente externo. Es decir, el ser humano no se relaciona de forma igual con el ambiente externo, sino que cada etapa económica, cada modo de producción tiene leyes de comportamiento con el medio ambiente externo diferentes, tan diferentes como diferentes bichos se relacionan y metabolizan con el ambiente externo. Ok, esto no pretendo que lean todos esos detalles, lo que quiero que vean es la imagen. ¿Qué es lo que estoy colocando ahí? El trabajo en forma genérica y dos grandes columnas que se quiebran con una escalera, pues. El trabajo en forma genérica tiene dos partes. Por un lado, el diseño mental, es decir, antes de realizar una actividad se tiene en mente lo que se va a realizar, un plan, un diseño mental. Pero por otro lado está la actividad, que da un fruto determinado. Entonces, lo que muestra esa escalera es que del lado que queda a la derecha, digamos de abajo de la escalera, por mirarlo así, es el proceso de objetivación de la naturaleza externa. Es decir, el ser humano comienza a sustituir actividades que realizaba con el cuerpo, con instrumentos y medios de producción en forma cada vez creciente. Pero si ustedes ven, llega un determinado momento que ese quiebre se da inclusive desde el punto de vista del diseño mental. Es decir, hoy en día ya gran parte de la planificación del diseño mental antes del proceso de trabajo está totalmente computarizado. Es decir, no solamente se objetiva la actividad física, sino que se objetiva también el proceso mental de diseño de lo que se va a hacer. Esto es importantísimo para lo que vamos a ver en delante. Ok, entonces, ¿cuál es la peculiaridad? Si decimos que siempre ha habido crisis ambientales y que el ser humano desde el origen mismo ha generado crisis, ¿cuál es la peculiaridad de la crisis contemporánea? Ahora vamos a la actual. ¿A qué le llamo crisis moderna o contemporánea? Crisis ambiental moderna o contemporánea. La que se viene desarrollando básicamente desde los años 60 y 70 del siglo pasado. O sea, estamos hablando de 80, 100 años. ¿Por qué esto es diferente al anterior? Vamos a ver enseguida, pero esto es lo que vamos a analizar a continuación. La base para entender esto está en esta cita que ya es de Carlos Marx, de Londrice, que dice así: lo que necesita explicación o es resultado de un proceso histórico no es la unidad, y acá esto es importante rescatar, no es la unidad del hombre viviente y actuante con las condiciones inorgánicas naturales de su metabolismo con la naturaleza. Es decir, el problema no es que el hombre esté ligado y metabolice con la naturaleza externa y por lo tanto su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que por primera vez es puesta plenamente en su relación entre trabajo asalariado y capital. Volviendo a las imágenes anteriores, ¿por qué en el ser humano está separadas las condiciones para apropiarse
de la riqueza natural y metabolizar de su propia vida biológica. Claro, los animales está pegado, como en el ejemplo del picaflor, que está en el pico, pero el ser humano está separado. Y el problema está que llegado a un determinado momento de desarrollo, esa separación es completa. Es decir, el trabajador asalariado, que es lo que pone Marx acá, no tiene nada. No tiene absolutamente nada más que su cuerpo biológico. No tiene ningún instrumento. Entonces, lo que hay que explicar, plantea Marx aquí, es por qué no tiene nada. ¿Por qué ese individuo por sí mismo se muere de hambre? Porque no tiene cómo transformar el medio ambiente externo para metabolizar, para obtener la riqueza necesaria. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué sucede eso? Entonces, en esa explicación está la clave para entender también la relación con la naturaleza externa. Y yo pongo aquí, las diferentes etapas históricas, económico-sociales organizan la producción material, la distribución y el consumo, o sea, el proceso de metabolismo social, de manera tan diferente como lo hacen distintas especies de seres vivos. Y hay que entender cuál es ese proceso. Ok. Ahí hay 6 puntos que relaciono con el tema de la peculiaridad del capitalismo en la transformación de la naturaleza. Pero no voy a desarrollar esos 6 porque nos llevaría mucho tiempo, sino solo los últimos 2 que están en rojo, aunque vamos a leer todo. Y voy a dar, por supuesto, una cuestión que es obvia para cualquiera, y es el hecho de que en el sistema capitalista el proceso de producción, el proceso empresarial, el proceso de transformación para la obtención de mercancías, está guiado por la obtención de la ganancia. Es decir, lo importante para el empresario, para el capitalista, es obtener ganancia. ¿Dónde invierte su capital? Eso es una cuestión circunstancial de un momento determinado, en una realidad determinada, que según cómo evolucionan las ganancias en las distintas ramas, se va por un lado, se va para el otro. Pero el objetivo es siempre el mismo, la obtención de la ganancia. Ahora bien, la obtención de la ganancia provoca, por un lado, un incremento tendencial del ritmo de producción, porque siempre se puede obtener más, siempre se puede ganar más. Es decir, la carrera por aumentar la velocidad de producción es intrínseco a las relaciones capitalistas. Llevaría ya otro curso explicar por qué es intrínseco, cosa que no era en las sociedades precapitalistas. Pero acá sí, es intrínseco, está pegado, es parte natural, por decirlo así, de las propias relaciones capitalistas. El segundo punto dice presión competitiva por la expansión espacial. Esto también, el sistema capitalista es el único que no concibe otras formas de producción como vecinos o dentro de ese sistema. Necesita forzosamente expandirse, conquistar nuevos mercados, incrementar la cantidad de población que se vuelve compradora de mercancías, vendedora de mercancías, aunque sea su propia fuerza de trabajo. No soporta otras relaciones sociales a su interior. Y esto también es una cuestión clave para entender esa relación con el ambiente externo. Voy a hacer un resumen de todas estas. Tercer lugar, un permanente desajuste entre la oferta y la demanda. Esto se ve siempre claramente en las crisis, pero se ve también en lo cotidiano, cuando por razones circunstanciales a veces aparecen en los titulares que se perdieron tantas toneladas de tanto porque los precios no alcanzaron y el productor no conseguía ni pagar el costo del transporte al mercado. Eso es muy conocido y se sabe. De manera que hay un problema de desfase entre producción y consumo. Se dice que el mercado automáticamente regula, sí, pero siempre regula sobre el error. O sea, en función de que en algunos lugares no se venden unos productos, son esos los que bajan de precio y la gente empieza a comprar entonces. Y otra vez el capital se invierte ahí y sube de precio y los consumidores ya no pueden. Y esas zonas baja la producción entonces porque los capitales se retiran. Es decir, este movimiento de ir y venir, de que el mercado regula, siempre regula a posteriori, después de cometido el error y sobre un nuevo error, y así nos vamos permanentemente. Entonces, resumiendo, el cuarto dice, destrucción de activos durante la crisis. Cada vez que hay una crisis, los activos de producción, la fábrica, la maquinaria y todo eso de algunos de los sectores que quiebran,
directamente desaparecen. Es riqueza acumulada que se desperdicia, que cae. Entonces, si nosotros sumamos esos 4, si vemos esos 4, hay un común denominador, y es el permanente despilfarro de las relaciones capitalistas por un lado, de la apropiación creciente de la naturaleza en todos sus aspectos, por otro, en expansión, en profundidad. Hoy en día se producen seres vivos desconocidos, ya hay muchos virus y demás que se hacen en laboratorio. Hoy en día se producen materiales totalmente desconocidos anteriormente, es decir, se lanza al mercado materiales que no han pasado, donde los seres vivos no han pasado por la evolución histórica y por lo tanto no tienen el bagaje genético histórico para asimilarlos y no se sabe qué puede pasar con ellos, y así sucesivamente, de manera de que esas 4 primeros puntos nos dan una idea general de que estamos ante un sistema que avanza en forma sin barreras sobre el ambiente externo, produciendo desechos, generando productos superfluos y acabando con cualquier área que no esté previamente transformada de manera capitalista. Pero ahora me voy a dedicar a los últimos 2 puntos, porque son puntos un poquito más complicados y algo que tiene muchísimo que ver con lo que es la moderna crisis ambiental, o la crisis ambiental contemporánea. Y le llamo así. En primer lugar, el incremento de la composición orgánica de capital. Vamos a ver de qué se trata eso. Y en segundo lugar, la división del trabajo y la privatización de la ciencia, que limita la reflexividad. Esos 2 puntos creo que hoy en día son claves. En una gráfica, ahí está, una línea de tiempo. Lo que estoy mostrando ahí es que la problemática ambiental ha ido cambiando a través del tiempo, desde el momento en que el ser humano toma conciencia, vamos a decir, hegemónica, que sale en los periódicos, que todo el mundo habla sobre el problema, que se plantea la cuestión ambiental como un problema crítico para la sociedad, que es prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas. Ese es el primer momento en que el tema del medio ambiente se coloca sobre el tapete, porque hay la posibilidad de que la destrucción del medio ambiente sea tan profunda que impida pues la evolución de la vida o del ser humano en particular. Pero los llamados, y ahí en esa sucesión voy a ir leyendo porque estamos lejos y capaz que no vemos bien, se van sumando diferentes problemas. Por ejemplo, durante los años 60 fue notoria la llamada de alerta, donde el libro clásico de Primavera Silenciosa de Rachel Carson fue digamos, la expresión más acabada de los plaguicidas en la agricultura y de las implicaciones químicas de los químicos sintéticos en el metabolismo de los ecosistemas, de muchos seres vivos y del ser humano también. Eso fue durante prácticamente todos los años 60, continúa hasta hoy en día, pero estoy diciendo que ahí tomó cuerpo, o fue el titular de los periódicos, ese tema de los plaguicidas en la agricultura, los químicos sintéticos en la agricultura. Luego viene toda la cuestión del calentamiento global y de lo que hasta hoy está, ¿verdad?, por causa del consumo de hidrocarburos. Eso es prácticamente desde fines de los años 70 en que se marca el momento. Más, eso hasta tiene un congreso un congreso en 1987, donde se define que el calentamiento global como causa antrópica es un hecho. Hasta ese momento se estaba en duda si se calentaba o no se calentaba el mundo, y había una gran discusión. Inclusive después de la Segunda Guerra Mundial y hasta avanzados los años 80, se piensa que la evolución iba hacia un enfriamiento. Todavía hoy en día hay grandes discusiones sobre el tema, pero ya todo el mundo asume que el calentamiento global es un problema serio en términos ambientales. A fines de los años 90 surge la cuestión de los químicos que funcionan como disruptores endocrinos, problemas reproductivos y demás, con aquel famoso libro que todavía está por ahí, que se llama Nuestro futuro robado. Y eso extiende
Entonces vamos sumando, ¿verdad? Vamos sumando, desde la cuestión de la energía atómica, a los químicos sintéticos en la agricultura, a los hidrocarburos, al consumo de hidrocarburos, ahora a los químicos en otros productos que causan disrupciones hormonales, y a partir de este siglo prácticamente Naciones Unidas, a través del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Mundial de la Salud, ya desde el 2004 llama la atención de que existe una enorme cantidad de químicos en todas, absolutamente todas las cosas que tocamos, muchísimos de los cuales son altamente tóxicos. Entonces el problema es la toxicidad de los químicos en cualquier cosa que se imagine. Acá, si nos ponemos a ver, debe haber toneladas de químicos que son cancerígenos, que son disruptores hormonales, que son neurotóxicos y demás. Por ejemplo, para que se den una idea de esta, pero antes de salir de ahí, bueno, la imagen es que se van acumulando los problemas, y no es uno solo, no es el calentamiento global, son un mundo de cosas que se vienen juntando y sumando unas con otras. Pero esto, no pretendo que lean esa letrita, esto es un artículo que salió 2017, ¿ok? Es un artículo muy nuevo en una revista científica de punta, que dice que los químicos sintéticos son principales agentes del cambio global. Inclusive tienen, a ver si lo tengo acá, ahí va, tampoco pretendo que vean esa gráfica, lo único que sí capaz que ven es que en el artículo se ponen distintos problemas. Por ejemplo, acá está el ébola, acá está muertes anuales por guerra o asesinatos, aquí arriba está por consumo de drogas, luego accidentes de tránsito en el camino, malnutrición, alcohol, AIDS, tabaco y demás. Y arriba, tal vez vean el tamaño de la raya, está el tema de los químicos sintéticos. O sea, ellos sostienen, y a través del artículo muestran, que los químicos sintéticos son los mayores causantes, inclusive, del cambio climático. Entonces aquí tenemos un problema serio, porque ya hay digamos, una especificidad de que ya no es el cambio climático así en general, sino que estamos ante la cuestión de la industria química en particular y de la industria química sintética específicamente. Esto lo dice, bueno, la primera es un artículo de The Lancet de octubre de este año. The Lancet es una de las revistas, entre las 2 o 3 revistas científicas de medicina más importantes del mundo, se publica en Inglaterra, y ese titular de Lancet dice que 9.19 millones de muertes anuales por causa del contacto con sustancias químicas. Lo demás es de la ONU o del PNUD, más bien del PNUD. Dice 140.000 químicos en el mercado de la Unión Europea. 700 nuevos químicos ingresan al año al mercado de Estados Unidos. Eso lo dice la EPA de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Menos del 10% de químicos con análisis de toxicidad en la Unión Europea. De 3.000 químicos producidos en grandes cantidades, solo 7% reúne información reclamada por la OCDE. Es decir, acá hay una cosa muy sencilla. Hay cientos de miles de químicos, de sustancias químicas diferentes en las cosas que la gente consume o entra en contacto. Esos productos, esas sustancias químicas, en su inmensísima mayoría, entran al mercado sin ningún tipo de regulación, por diversas razones, que no vale la pena extendernos ahora. Entran sin regulación y pues no se sabe entonces el grado de toxicidad. Algunas de ellas se pasa a conocer de la toxicidad después de una década, 2 décadas, 3 décadas, a veces después de 50 años. Pero es claro que hay una gran distancia, una gran diferencia entre poner un producto en el mercado, que es de la noche a la mañana, y sacar un producto del mercado, que significa un montón, un costo social inmenso en vidas humanas, en muertes, porque hay que demostrar que ese producto es tóxico. Y esas cosas van por juicios
y van para largo y es muy difícil identificar un producto en particular dentro de todos los que hay. Es una complicación inmensa. Por ejemplo, si nosotros demostramos que un químico, una sustancia química es tóxica para un ratón y vamos a juicio, lo perdemos, porque eso no significa que sea tóxico para un ser humano. Difícil es hacer análisis en seres humanos. Ok, vamos a ir. Entonces, yo decía que hay dos cosas acá que quiero llamar la atención. El primero es el incremento de la composición de capital. ¿Qué es la composición orgánica de capital? En términos simples, es que a medida que se desarrolla el sistema capitalista, la cantidad de trabajo pasado, o sea, de maquinaria, de infraestructura, de materia prima, es cada vez mayor en relación con la cantidad de trabajo vivo que mueve todo eso en una empresa cualquiera. Eso es bastante simple de entender si utilizamos los términos comunes que hablan hasta los economistas neoclásicos, que hablan de desempleo tecnológico. Es decir, a medida que aumenta la productividad es porque se invirtió más en todos esos medios, en maquinaria, en instrumentos y demás, y menos en trabajo vivo. Eso es siempre así, pero hay un detalle. Como cada vez, por ejemplo, si ayer, por decir algo, décadas, si ayer se invertía 50% en maquinaria y 50% en trabajo vivo y mañana se invierte 60% en maquinaria y pasado mañana 70% y así nos vamos, la cantidad de trabajo vivo en términos relativos se queda menor. Eso es fácil de entender. Como el valor solamente lo crea el trabajo vivo, el propio capitalismo tiene un problema, porque la generación de excedente está amenazada, precisamente por la propia tendencia intrínseca a ir reduciendo el trabajo vivo. Un problema muy serio para la industria química, como vamos a ver enseguida. Pero, aquí está el punto, en la misma medida en que aumenta esa relación del trabajo pasado, cristalizado en maquinaria y demás, en relación al trabajo vivo, y en la misma medida en que se reduce el trabajo vivo, aumenta la tasa de explotación. O sea, aumenta la relación entre la ganancia del empresario y lo que trabajan los trabajadores. Cuando hablamos de explotación, no nos referimos a un concepto físico, material, biológico. Nos referimos a que el excedente en valor que obtiene el capitalista es cada vez mayor. Cada vez que da un pasito, obtiene un excedente mayor. Por lo tanto, la distancia social, y esto tampoco tiene que ver ni siquiera con la pobreza, estoy hablando de la inequidad o la diferenciación social. La distancia entre el sector capitalista y el mundo del trabajo, de los trabajadores, es cada vez más abismal, cada vez es mayor. A eso se llama explotación, al hecho de que el capitalista obtiene mayor riqueza a partir del uso de la fuerza de trabajo. Y por lo tanto también una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, como les decía, y al estancamiento. Pero hay otro elemento, que es la financiarización de la economía y de la propiedad intelectual. Y esto tiene una importancia decisiva también en la industria química y sobre todo a partir del año 2000. Ok. ¿Qué es esto de aumento de la composición orgánica de capital? Si vuelvo, no voy a volver, ustedes recuerdan el gráfico ese con que yo les decía que hay una escalera. Y en ese gráfico de la escalera, ya hace rato, desde prácticamente los años 50 en que empieza la computación, pero hoy en día más que nada, todo aumento de la composición orgánica de capital pasa en gran medida por la automatización y la computación. Es decir, pasa por la elaboración de procesos de producción computarizados, digitalizados y computarizados. En la industria química es una de las más avanzadas en este sentido. Y estos son solamente 3 ejemplos. Por ejemplo, ese MAC, que se llama Multiple Access Computer Program, programa de acceso múltiple, que ya empieza en los años 70, predice cómo interactúa una molécula con una proteína.
con modelos cristalográficos de rayos X. Es decir, es un procedimiento, uno de los muchísimos que hay, mediante los cuales no se necesita análisis de laboratorio. Esto para la industria química es sustantivo. La posibilidad de sustituir análisis de laboratorio por procesos computacionales. ¿Por qué es sustantivo? Porque un análisis de laboratorio lleva mucho tiempo. A veces las células hay que criarlas, hay que someterlas a distintos tóxicos. Todavía hoy en día a veces uno va a hacer un análisis y dice no, necesitamos 4 días para tener el resultado. Ahí está. Pero en otros casos será aún peor. En químicos que pueden ser tóxicos tienen que pasar por experimentación, inclusive después con seres vivos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y primero son ratones, primero son peces, después ratones, después conejos, y van hasta los grandes macacos. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y después voluntarios, que son gente que se ofrece porque es pobre y no tiene de otra. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Entonces, la reducción del tiempo de investigación para la industria química y farmacéutica es clave. Reducción en tiempo para abaratar los costos. ¿Y qué mejor que la computadora haga todo ese proceso en segundos, sin necesidad de nada, absolutamente de nada? Eso ya desde los años 70 se está haciendo con ese Mac. Pero eso va acompañado de otras medidas que son reglamentarias, como el GLP, que es Good Laboratory Practices, y MAT, Mutual Acceptance of Data, aceptación mutua de información, de los años 80. ¿Qué es eso? Son protocolos. O sea, desde los años 80 hay una preocupación a nivel mundial, que uno puede decir es válida, de que cómo hacemos para homogeneizar los criterios de toxicidad. Es decir, yo invento una nueva sustancia en Estados Unidos y cómo hago para que mi laboratorio haga un análisis y diga que es segura y me la acepten ese criterio en la Unión Europea o en Japón. Entonces, ¿qué inventan? Inventan esto que son prácticas, son procesos homogéneos de laboratorio, lo cual puede sonar muy lógico, pero ¿qué tiene por dentro? ¿Qué es lo que encierra? Y también asociado a eso, la aceptación mutua, que eso es una declaración entre Estados Unidos y la Unión Europea, que cada vez que se hace un análisis con las prácticas, con las buenas prácticas en un laboratorio de Estados Unidos, automáticamente se acepta en Inglaterra y viceversa, en la Unión Europea y viceversa. Eso es el MAT. Sí, las dos juntas. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que una vez que se establece un criterio, un padrón, un protocolo de investigación, es muy difícil cambiarlo. Hoy en día, después de ya 20 años, la mayoría de los laboratorios sofisticados de universidades de Estados Unidos y de Europa se quejan de que ellos tienen instrumentos, equipo mucho más sofisticado y que detectan cosas que esos protocolos no detectan. Pero esos procedimientos de las universidades no valen, porque no están dentro de eso. Se quejan también de que eso fue hecho en base al equipo que tenían las grandes corporaciones y que ellos no tienen ese equipo. A veces tienen otro distinto, no sirve, porque no está padronizado y no está aceptado internacionalmente. Entonces, internacionalmente esto funciona como un colador para decir, estos son los laboratorios que sirven. Curiosamente, solo lo de las grandes corporaciones. Y este es el mecanismo, el procedimiento que hay que seguir para determinar si el producto es o no es tóxico. Y ese procedimiento ya no lo siguen muchas de las universidades porque está atrasado y no les interesa. Entonces, la opinión de los centros más o menos, entre comillas, independientes, no cuenta. Y acá en la industria química solo cuentan los análisis de laboratorio certificados por los laboratorios de las grandes corporaciones generalmente. El otro que puse ahí es el método PBPK de simulación. ¿Eso dónde se inventó? En el laboratorio militar Ray Patterson de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Esto es una cosa muy importante porque también, al igual que el primero, es una tendencia a sustituir el análisis vivo in vitro por el comportamiento computacional de las sustancias. ¿Por qué lo desarrollan los militares? Muy simple, porque en Estados Unidos la principal institución en términos generales que perjudica comprobadamente y reconocidamente el medio ambiente es todo el aparato militar, que va por ahí y deja. Entonces ellos
tenían que soportar las críticas internas y tenían que, en muchos casos, corregir los problemas de destrucción ambiental que causaban. Para ellos resulta un costo impresionante tener que realizar esto. Por lo tanto, aceleran los procesos con sistemas computacionales. Si ustedes consultan, porque hay montones de artículos al respecto, a ecólogos van a decir que es una barbaridad, porque un sistema computacional restringe, obviamente, la cantidad de indicadores. Puede poner 50, 100 o lo que sea, pero cuando se hace en ser vivo es infinita la posibilidad de intermediaciones y de efectos que se tengan, y más si se cambian de unos seres vivos para otros. Entonces el sistema que puede facilitar un primer proceso, porque se hace en segundos a veces, significa, cuando se termina en eso, en el sistema de computación, significa una restricción de los indicadores y la posibilidad de que se manipule el software para que se utilicen algunos indicadores y otros no. ¿Qué es lo que se hace? Pero además hay una cosa muy curiosa en la política internacional de la industria química, y es esto que los mismos químicos llaman de sustitución lamentable. ¿Qué es la sustitución lamentable? Ok, cuando hay una fórmula química que después de años de denuncias y demás se encuentra que es tóxica, entonces la industria química lo que hace es cambiar levemente la fórmula sin tocar la esencia. Es curioso, porque ahí está la diferencia entre el bifenol A y el bifenol B, que cualquiera ve geométricamente que es más o menos lo mismo. Es curioso, porque la industria química, cuando tiene que presentar, en muchos casos, tiene que presentar el producto que va a lanzar al mercado con 3 meses de antelación. Nota a pie de página: en los Estados Unidos, la mayoría de los productos que se reconoce que pueden ser tóxicos deben de presentarse a la EPA con 3 meses de antelación. Entonces la EPA tiene 3 meses para investigar si el producto es tóxico o no. Como nunca tiene tiempo para hacerlo, porque entran 700 productos por año al mercado y es imposible controlar todo eso, se pasan los 3 meses. A los 3 meses la EPA tiene el derecho de mandarle una nota a la empresa y decirle: tengo 3 meses más de chance para evaluarlo, porque no tuve tiempo. Y entonces entran los segundos 3 meses. A los 6 meses, como tampoco lo evaluó porque no tiene tiempo, entonces automáticamente entra en el mercado, porque la ley dice eso. Total, todos los productos químicos, ustedes se preguntarían cómo, no pasan por regulación, pasan sui generis, o sea, pasan por esa cosa. En la práctica entran en directo, solo que a veces tarda un poquito más. Ok, pero no, decía que es muy curioso, porque cuando una empresa química mete un producto sintético en el mercado, justifica que ese producto no es tóxico, entre otras cosas, porque hay casos de una fórmula química geométricamente muy parecida y no es tóxica. Entonces dice, como acá la esencia es igualita, este otro tampoco va a ser tóxico. Pero a la hora en que se sacó como esto, ¿saben que ese BPA está en los envases? Y es un disruptor hormonal y cancerígeno. Y se desprende cada vez que uno toma agua, se va tomando. Hace 2 o 3 años lo prohibieron en las mamaderas en la Unión Europea, ahora está prohibido en Estados Unidos también, y ya lo están sustituyendo en todo. Acá, infelizmente, en esos países dice qué cosa tiene, si tiene el BPA o no. Acá yo busqué por todos lados y esta no dice. Y otra que era de la Coca-Cola, o no sé si esta es de la Coca-Cola, a esta altura nunca se sabe. Otra que era de la Coca-Cola, de agua, le busqué, tampoco dice nada. No sabemos qué estamos teniendo. O sea, no sabemos dónde va el agua, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasó con eso? Pues se cambia uno por otro. Y el resultado, en este caso en particular, fue peor. Porque han demostrado que es mucho más tóxico el que sustituyó. Pero para entrar al mercado basta que le cambien una letrita, porque es otro producto. Entonces se puede entrar al mercado aún habiéndose prohibido el anterior. Entonces, por eso se llama sustitución lamentable, de los mismos químicos, ¿no? Y hay un montón de ejemplos ahí que puse abajo, cuando se va sustituyendo una cosa por otra y son todos tóxicos, uno detrás de otro. Ok, esto va de la mano del crecimiento de la propiedad intelectual. Yo les decía, bueno, esto del crecimiento de la propiedad intelectual, de las cuales hay diversas formas,
¿verdad? Están las patentes, están los secretos industriales, están las marcas registradas, está el copyright, básicamente esas. La patente es la más elocuente de todos estos problemas. Las patentes tienen un boom a partir de este siglo, pero un boom espectacular, un crecimiento exponencial de las patentes. Y esto tiene una explicación muy lógica, y es lo que algunos llaman ya de arrebatamiento, no sé cómo decirlo, de que hay una tendencia muy fuerte dentro de las empresas, en lugar de a producir, porque ya no pueden tener más ganancias, ya el grado de explotación de la fuerza de trabajo es tan alto que los trabajadores, es muy poco el tiempo de trabajo que están en la empresa. Es muy alta la tasa de explotación, pero son muy pocos los trabajadores. Ya no hay trabajadores en las empresas de punta. Entonces, ¿qué sucede? Se pone en riesgo la ganancia, y se han dado cuenta que a través de estas formas de propiedad intelectual pueden arrebatarle ganancia a otros sectores. Entonces hay una lucha de los sectores del capital por apropiarse de la ganancia ya producida por otros sectores, ya ni siquiera es productivo. Y es todo el tema de la financiarización, de generar patentes y de apropiarse de las patentes de otros. Hay una cosa muy interesante que desde el mediados de los años 90, las grandes corporaciones han creado equipos de abogados que se llaman Strategic Investors, inversores estratégicos, que se dedican a comprar patentes por todos lados y a hacer asociaciones con todas las pequeñas empresas para estar en el board, en la comisión directiva de las empresas, de manera de tener control de las empresas. Entonces ahora esas grandes corporaciones controlan totalmente todas las pequeñas empresas, de manera de que cualquier patente queda para ellos. Se apropian de las patentes y de esa manera controlan un capital sin tener que producir nada, prácticamente, porque eso son como bonos a futuro, son acciones que quién sabe si lucran en el futuro o no, pero se van acumulando en las grandes corporaciones. Ese es un ejemplo muy interesante. Ahí la línea azul es el crecimiento de las patentes. Como ven ustedes, prácticamente desde los años 90, un poquito más, hay un crecimiento exponencial de la curva de la línea azul, ¿verdad? Y ahí superpuesta está desde 1900 al 2010 la evolución del PIB mundial. Resulta que el Producto Interno va cayendo y las patentes van en aumento. Entonces, ¿dónde está aquí ese argumento de que hay que ser competitivo, hay que tener patentes, hay que hacer patentes, la ciencia tiene que patentar, tiene que tener diversas formas de propiedad intelectual, pero resulta que la patente no ayuda en nada al crecimiento de la producción mundial? La producción mundial sigue cayendo. Y eso no tiene nada que ver, se maneja por otro lado. Es todo capital ficticio, es capital que son títulos de propiedad, pero no es la producción real. Entonces ahí tenemos un problema del desarrollo de la ciencia ficticia. Porque digo ciencia ficticia porque hoy en día todas las agencias que promueven el desarrollo a nivel mundial, y en Uruguay también, están en la onda de que el investigador tiene que patentar, tiene que buscar la forma de innovar. ¿Y qué es la innovación para ellos? Es patentar, no es que se produzca algo que realmente dé resultado. Además hay una cosa que está intrínseca. Supongamos que efectivamente se hace una innovación productiva. ¿Qué significa hacer una innovación productiva? Significa introducir más maquinaria, más equipo, más automatización respecto a lo que había ayer. Y eso significa reducir el tiempo de trabajo vivo. Por lo tanto, eso va llevando a un estancamiento del capitalismo y a la caída de la ganancia. Indudablemente no hay otra forma. Entonces, tendencia a la caída de la ganancia y aumento de la tasa de explotación del trabajo son dos cosas que van de la mano. Y esto lo promueve permanentemente. Es decir, la innovación da un salto y pone un nuevo equipo que significa menos trabajo, más explotación y a la larga una tendencia a la caída
de la ganancia, lo cual se manifiesta en las crisis, que termina una, empieza otra al poquito. Ok, esto me lo voy a saltear porque no tiene caso. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la industria de la propiedad intelectual sobre la industria química? En primer lugar, un gran desarrollo de la jurisprudencia para garantizar la propiedad intelectual. Esto incrementa los riesgos químicos. Por ejemplo, el papel del secreto comercial y las cláusulas de confidencialidad. Esto es importantísimo. Además está decir que la industria química es una de las que más secretos industriales tiene de todas las ramas industriales. Tiene prácticamente de la propiedad intelectual el 60% son secretos industriales, contra otras ramas que tienen más patentes y demás. ¿Por qué esto? ¿Por qué el secreto industrial es importante? Es importante porque cuando una empresa declara que esa información es secreto industrial, tiene que dar menos información a los órganos del gobierno. Menos información en términos toxicológicos inclusive. O sea, cuando patenta tiene que decir todo lo que contiene, paso por paso, y por lo tanto está divulgando, de alguna forma, ¿verdad?, el contenido de los productos químicos. Y supuestamente tiene que demostrar con información de artículos publicados, de casos, de otros casos, que eso no es tóxico. En el caso de que sea un secreto industrial, como es un secreto y no se registra, entonces le dice directamente, esto es un secreto industrial. Entonces el producto entra al mercado como secreto industrial. Entonces no hay ninguna información pública de ninguna naturaleza. Muy importante. Tendencia a restringir la regulación para corregir en lugar de prevenir. Es decir, toda la regulación química es producto por producto y no se bajan de ese tren. Cuando toda la rama de químicos que son un poco más conscientes pues de los problemas, que se llama química verde, que pretenden medio corregir todo el caos de la toxicidad de la industria química, dicen no se puede regular producto por producto, porque es infinito. Además que se regula uno y surgen 10, o surgen 20 o 100, como puse en el ejemplo allí. Lo que hay que hacer es regular por familias de productos, y toda esa familia va para afuera. Bueno, la industria química y los gobiernos, pues, están atrás de que no, producto por producto. Cada caso es un caso, y por lo tanto no se puede regular en bloque, lo cual hace que la regulación sea imposible o marginal. Luego pongo ahí, lucha por la apropiación de la ganancia en la distribución, es lo que les decía. Surge ese inversor estratégico que se ocupa simplemente de captar innovaciones en todos lados y concentrarlas. Ustedes saben que en Estados Unidos hay por lo menos una docena de grandes bufetes de abogados que se encargan de, que tienen a su vez una serie, un stock de patentes, y que se encargan de mandarles cartas a todos los empresarios. Empresarios que tienen una empresa de repente de $500.000, que es nada para esos países. Les mandan cartas diciendo, usted en su proceso está infringiendo una patente y lo vamos a llevar a juicio. Los pobres tipos, sobre todo los chicos y los medianos, se ponen como locos y terminan pagando cualquier cosa. De cualquier cosa estoy hablando desde casi centavos, porque hay muchos casos en que arreglan el problema por $5.000, lo cual para la empresa no es nada, hasta otros que tienen que pagar cientos de miles de dólares para que no los lleven a juicio, porque saben que si van a juicio, pues la gran corporación que tiene el equipo de abogados se los come, en el tiempo los desangra, le va dando largo y los va desangrando. Es muy difícil decir que un procedimiento que estoy realizando al interior de mi empresa no está ya patentado, porque no solamente se patentan productos, se patentan procesos. Entonces el día de mañana yo levanto el brazo para tomar agua así y dice, no, eso está patentado, voy a tener que tomar con la otra mano. Exactamente, se patentan procesos de gestión, inclusive, se patenta cualquier cosa. Entonces es muy fácil que uno, sin saber, digo uno, el empresario, sin saber, esté infringiendo una patente que está por ahí dando vueltas. Entonces cuando lo amenazan de juicio, Dios mío, esto es un verdadero caos a nivel mundial. Esto de las patentes y los secretos comerciales, sin hablar, son equipos de detectives atrás de eso. Ok, bueno, eso es el dato de la industria química y farmacéutica. Entonces voy a terminar a ver si tenemos preguntas y por ahí intercambiamos un poco más, porque si no se va a hacer esto muy largo.
¿Cuáles son las conclusiones simples que estoy tomando de lo que expuse acá? Primero, no obstante la semejanza con otras formas de vida, el ser humano tiene un comportamiento particular con la naturaleza externa, de mediación acumulativa. Este es un punto clave para el ser humano en su conjunto. 2. Las relaciones sociales capitalistas generan fuerzas intrínsecas. Es decir, cuando digo fuerzas intrínsecas, quiero decir que no es un problema voluntario, es un problema forzoso, necesario. Es parte de la forma como funciona el capitalismo, que comandan la relación del ser humano con la naturaleza externa, con un ritmo, o sea, una velocidad de apropiación de los ecosistemas cada vez más rápido, de utilización de materia prima cada vez más rápido, de expansión en el globo terráqueo cada vez más y más, de nivel de profundidad, caso de los transgénicos, caso de los seres vivos nuevos que no existen, caso de materiales que antes no existían, sin precedente en la historia. El control técnico de la naturaleza está centrado en la manipulación de la materia y en la industria química. Esta es la causa inmediata. No quiero poner como culpable los químicos son malos, no, nada que ver con eso. La división social del trabajo ha llevado precisamente a ese punto, y a que hoy en día la sociedad humana se base en la manipulación de la materia y en la manipulación en la creación de elementos o sustancias químicas sintéticas que están en todo, en absolutamente todo. Ahí el sillón que están sentados debe tener anti-ignífugos, antiflama. Esos son cancerígenos, ya están prohibidos en todos los países del mundo desarrollado. Acá tal vez no. Ahí también están sentados, se ríen, no los ven ahí. También, la pared no sé si no tiene que ser de plomo. El control técnico de la naturaleza está centrado en la manipulación de la materia. La industria química es la causa inmediata de la crisis ambiental contemporánea. Hegemonía de la financiarización de la economía promueve la ciencia ficticia. Es decir, ya nadie investiga para algo importante, útil. Lo que uno investiga para patentar, sirva o no sirva para nada. Y esa patente le permite atrapar valor que ya está siendo generado. Pero ojo, si no se genera nuevo valor, el capitalismo va a las ruinas. Antes, claro, se come a la población en guerras, en hambre, en degradación física, biológica, con enfermedades y demás. Y generación de trabajo improductivo. Todos esos equipos de abogados, los equipos de detectives que trabajan para robarse secretos comerciales, las grandes corporaciones están llenos de eso. De policías que van atrás de los secretos comerciales. Eso es un gran negocio, porque es mucho más fácil robarle al vecino, al otro capitalista, que andar produciendo materialmente. La educación y la ciencia crecientemente privatizadas se corresponden con la profundización de la división social del trabajo científico, marginación de la reflexividad sobre los procesos productivos. Una de las peculiaridades es que el ser humano puede pensar lo que está haciendo, ¿verdad? Cosa que no hacen otros animales. O sea, es un tema de reflexibilidad. Se da cuenta si está contaminando. Y así desde el origen del ser humano. De hecho, la agricultura, ¿qué es? La agricultura es una búsqueda de reproducir artificialmente algo que podía desaparecer si se capturaba directamente en la naturaleza. La cría de animales. Son formas de reproducir, o sea, es parte de la reflexividad. Ahora, si todos los procesos de innovación están centrados sustancialmente en procesos automáticos, no hay absolutamente ninguna reflexividad. Más, se está sustituyendo crecientemente a los científicos por los tecnólogos. Eso sucede en todas las ramas. En la química es palpable. Más, en ramas súper sofisticadas. Por ejemplo, en las nanotecnologías no se necesita ser ni físico ni químico para manejar un microscopio de tunelación atómica y saber los efectos que tiene una determinada o las reacciones que tiene un determinado material. Basta ser un conocedor del instrumento, que de repente se aprende en 6 meses. Entonces, ¿qué sucede? El tecnólogo va sustituyendo al científico y el tecnólogo no tiene la más mínima posibilidad de establecer intermediaciones más allá de lo que está en forma mecánica investigando.
Entonces se va perdiendo la reflexibilidad, se va perdiendo el conocimiento de conjunto, se va perdiendo las intermediaciones que esas nuevas cosas que largamos al medio ambiente tienen, porque está toda la división científica parcelada en cositas chiquititas. Cada quien sabe una cosita y no sabe lo más importante, que es cómo funciona el conjunto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Tenemos bastante tiempo, así que abrimos para una ronda de preguntas. Capaz que juntamos como 3 o 4 y respondés. No, la primera pregunta me parece que resume un montón de inquietudes, es si esto lo vas a colgar en algún lado. Lo que ustedes digan, si quieren en la página, no sé si tienen... Sí, me acuerdo. Voy a ponerlo. Va a estar el video, va a estar también la presentación. La compañera, por favor, si quieren, digan sus nombres y desde dónde hablan también. Mi nombre es Lía y yo hablo por mí misma. Quisiera preguntar 3 cosas muy concretas, más que responder, digamos. ¿Estamos de acuerdo, o se podría decir, que el capitalismo es un sistema ecocida, por lo tanto genocida y por lo tanto suicida, sí o no? ¿En relación a qué? A todo lo que acaba de explicar. Sí, pero en términos absolutos así, en general cuando uno ve una cuestión social o histórica es siempre relativa, en función de otras. Bueno, pero el capitalismo es un poder hegemónico, es decir, es lo que nos gobierna. Ok, si lo ves históricamente, es el sistema más depredador del medio ambiente y del ser humano mismo, que también es ambiente, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que se colige de lo que usted explicó. Mi pregunta es entonces, la segunda pregunta sería si estamos frente a una crisis, digamos, coyuntural o frente a una situación terminal. Ni una ni otra. Esto puede ir para largo durante muchísimo tiempo. Pero no estamos chocando contra las leyes biofísicas. Estamos, pero así como hay leyes, así como como el ser humano está destruyendo el ambiente, también está creando alternativas paralelas, siempre. El hecho de los nuevos materiales, hoy con las nanotecnologías se puede obtener materia prima del aire, porque en el aire están todos los minerales que se necesitan, y se pueden crear seres vivos nuevos. Entonces, ¿dónde está el límite físico? Los límites son sociales, no son físicos. Los límites son de las contradicciones de la sociedad al interior. No hay una contradicción de la sociedad humana con el ambiente externo. Hay una contradicción entre la sociedad humana primero, que se manifiesta con el ambiente externo. No es como los otros seres vivos que funcionan al interior como unidad. Nosotros funcionamos como una unidad contradictoria, con clases sociales enfrentadas. Entonces, todo problema ambiental se traduce primero en problemas sociales. Bueno, no quiero monopolizar las preguntas, así que muchísimas gracias. Okay. La compañera. Hola. Más alto. Te quería hacer un par de preguntas. Una, ¿cómo veías la tendencia de la economía circular? ¿De la qué circular? Más alto. Economía circular o de las empresas sistemas B o esas alternativas que intentan surgir como incluir aspectos sociales y ambientales a un modelo, digamos, de lucro, ¿no? Sí, ¿cómo ves esas nuevas tendencias de economía circular o sistema B como ejemplo de eso? Y la otra... No estoy entendiendo qué es eso de economía circular. Bueno, porque capaz que el tema de que el modelo económico capitalista es como lineal y la economía circular lo que intenta es como cerrar esos ciclos, tendiendo como a la sustentabilidad del proceso y también a los ciclos sociales. Y las empresas sistemas B son empresas certificadas como si fuera la agricultura orgánica, pero a nivel de empresa. Bueno,
estamos hablando en diferentes idiomas porque no conozco los términos. Y lo que quieres decir... La teoría, digamos, económica sería como la economía clásica, que lleva la economía ecológica y el medio economía que intenta meter como el ambiente con un valor, y bueno, y ese modelo empresarial tendería a ser... ¿Y cuál es la pregunta? Ahora te entendí. ¿Economía ecológica o algo por el estilo? Te entendí. Bueno, en realidad no sé bien si cierra eso, por eso te preguntaba cuál era tu opinión respecto de esas nuevas tendencias empresariales. Son formas que palean en parte, pero no evitan la tendencia mayor. O sea, en esto la imagen del río con un dique es una imagen elocuente. Vos tenés una fuerza tendencial que es generada por las relaciones capitalistas. Ese es el río. Tú puedes hacer un dique para ir conteniendo, para ir desviando ese río. Eso lo puedes hacer, que son esas formas que tú le llamas de circular, de economía ecológica. Bueno, por ahí se llama, no sé quién le llama, no importa, alguien le llama. Pero ojo, hay que estar manteniéndolo todo el tiempo. En cambio, la fuerza del río siempre está ahí. Entonces, el momento que tú cierres los ojos, ¡pum!, se acabó el dique, se lo barrió la fuerza del río. Una cosa es el ser humano cuando actúa conscientemente sobre la realidad para corregirla, tratar de mejorarla. Otra cosa distinta son las fuerzas intrínsecas que devienen de la manera como están apropiados los medios de producción en la sociedad. Y eso no es una cuestión reflexiva, eso es la situación que heredamos. Estamos en un sistema capitalista con una estructura de clases que heredamos de atrás. No es que se haya creado conscientemente, pero eso de decir, bueno, vamos a ponerle valor a los pajaritos y a las externalidades, puede eventualmente servir para que los pajaritos no se mueran, pero no evita esa fuerza. Todo esto que plantea acá, no lo corregís así nomás. No hay manera de corregirlo. Entonces, tiene patas cortas. La otra cosa relacionada que quería preguntarle a los dos es respecto de la bipolaridad que parece verse entre la tendencia muy macro que tú planteas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que antes eran los objetivos del milenio, y de todas las agendas ambientales de los países están como con eso. Esa bipolaridad es... No es bipolaridad. Una cosa son las relaciones materiales objetivas, otra cosa es el grado de conciencia de la sociedad, que se manifiesta en todas esas cuestiones del desarrollo sustentable, del milenio antes y de lo que venga. Esas son formas de conciencia social, pero eso no evita el hecho de que tengamos una estructura de producción dada, predada, con una forma de organización de las clases sociales determinada, con un nivel de desarrollo de la industria química particular, con una trayectoria de desarrollo de la industria química que va llevando cada vez más a eso. No hay manera de evitar esto, por más voluntarismo que tengamos en esas propuestas que en ningún momento se refieren a modificar las relaciones capitalistas, sino solamente a tímidamente tocarlas en algunos aspectos, como es eso de la circularidad de no sé qué. Es eso, es algunas puntas vamos a corregir en alguna manera el desperdicio, vamos a corregir de alguna manera la contaminación, sí, todos estamos en eso voluntariamente, pero involuntariamente la estructura de clases lleva a eso forzosamente. No hay manera de que el capitalismo zafe de esa contradicción que está implícita en el aumento permanente de la composición orgánica de capital. No hay forma. Para eso tienen que cambiar las propias relaciones de producción. Y eso no está planteado en ningún documento de Naciones Unidas, ni en nota a pie de página. Gracias. La primera, cuando usted se refiere a química farmacéutica o química sola, perdón de la ignorancia, pero
hay veces que juntan las dos palabras para hacer una idea más tangible de cosas que a veces, por lo menos para mí, todavía siguen siendo un poco abstractas. La segunda, cuando usted habló de patentes y bueno, la financiarización del avance de la propiedad intelectual, digamos, ¿qué podría decir ahí de todo el movimiento que se daba en las patentes vinculado a la naturaleza misma? Ya no a procesos o a medios de producción, sino a espacios de esa naturaleza que también se exprime de una forma cada vez más sofisticada e inentendible en términos legales de la apropiación misma de la naturaleza, o sea, de los géneros, eso me refiero. La tercera, que no la entendí muy bien al principio, o sea, si podía desarrollar, cuando usted hablaba de que la crisis, a ver si la entendí bien, y si no me ayuda, que la crisis ambiental, por un lado habló de que no necesariamente se explicaba la crisis ambiental contemporánea por la industrialización. Dije eso. Y por el factor humano, o sea, por la actividad humana. No solamente, dije. No solamente, entonces me gustaría si puede desarrollar alguna cosita ahí. Y la última es un cuestionario. Se me llamó la atención mucho como este vínculo entre la economía y la crisis ambiental, entre el capitalismo y la crisis ambiental, la centralidad que usted le da a la industria química. Sí. Y entonces estoy estaba tratando de seguir su razonamiento en cuanto a esta centralidad en general, esa crisis ambiental. Y me preguntaba cómo ve usted otros procesos que al menos en los relatos más tradicionales o más hegemónicos de las políticas de Estado, de Naciones Unidas, de lo que escuchamos en la prensa, tienen como un lugar en esa crisis ambiental. Le hace que somos más, que consumimos más, bueno, o sea, lo que no está estrictamente vinculado a la industria química. ¿Cómo eso juega para explicar esa crisis? Ok, me vas a ayudar a explicar las 5. La primera, industria química a secas y química farmacéutica vamos juntas, porque los procesos son exactamente los mismos. Son dos ramas distintas desde el punto de vista de su producción, pero los procesos científicos son iguales. Ok, otra pregunta era respecto de patentes. Bueno, acá vale la pena una aclaración. Vean ustedes, una patente es un título de propiedad. ¿Okay? Ese título de propiedad no tiene ningún valor. Vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen un auto. El auto tiene un título que dice que es el auto de ustedes. Nunca vas a vender el título sin el auto. Es decir, lo que vale es el auto, el título no vale nada. El título es un título de propiedad, punto, se acabó. No tiene ningún valor. Entonces, cuando tú patentas un conocimiento, una invención, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo dos cosas simultáneamente. En primer lugar, te estás apoderando del conocimiento histórico de la humanidad. Porque ningún conocimiento sale de la nada no se crea nada. Es decir, el inventor, por más genio que sea, acumuló información histórica, que viene desde el origen del hombre, quién sabe si más atrás. Todo eso lo acumuló y lo plasmó sí en una cosa muy concreta, pero viene acumulado, ¿ok? Entonces ya se está acumulando todo eso y está impidiendo que otros empresarios accedan a esa información durante 20 años, porque tiene una patente. Entonces lo que están haciendo es limitando la innovación social. Es interesante que en la historia esta de las patentes, toda la segunda mitad del siglo XIX, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas se informaban de las novedades, de las invenciones. No querían saber de patentes. Ellas mismas, a los competidores, los invitaban a ver cómo era el desarrollo para que todos se montaran sobre el carro de la innovación. Hoy en día no, hoy en día se corta la posibilidad de acceso al conocimiento, ¿ok? Por 20 años. Es decir, es un mecanismo que desde el punto de vista social es totalmente contraproducente para el desarrollo de las fuerzas productivas. Totalmente. Es notoriamente, y es posible que esto desaparezca así como está planteado en corto plazo, porque ha creado un caos jurídico del diablo, que nadie lo controla ya hoy en día. Ya están hablando de reformar la ley de patentes en Estados Unidos.
porque son tantas que nadie... El problema es que cuando tú presentas una patente hay que demostrar que eso es diferente a otras. Y ahora son millones de patentes, está todo metido en la computadora, no hay manera de controlar si hay novedad ahí o no hay novedad, entre otras cosas. Ok, pero yo decía que hay varias cuestiones. Primero, te estás apropiando del conocimiento histórico, eso es simple de pensar. Segundo, estás restringiendo la posibilidad de que otros accedan a eso. Correcto. Y hay un otro elemento muy importante. El conocimiento humano no tiene ningún valor. No tiene ningún valor capitalista. ¿Por qué no tiene valor? Porque lo que tiene valor es el tiempo de trabajo en el fondo es lo que le da valor. Ahora, no el tiempo de trabajo que costó esa cosa en sí, sino el tiempo de trabajo para reproducirla. Es decir, si yo tengo una máquina y yo produzco en un día un producto determinado y viene otro fulano mañana y produce lo mismo en medio día, automáticamente esa mercancía vale medio día de trabajo y no vale un día. O sea, es el tiempo de reproducción. Ahora, ¿qué sucede? La fórmula de pi para medir el área de un círculo tal vez tardó, no sé, 2 siglos, yo que sé cuánto, en descubrirse. Pero una vez que se descubre, los chicos en la escuela la aprenden en 10 minutos. Y se saben de memoria cuál es la fórmula, 3, 14, 6, pi, punto, chao, a otra cosa. Entonces los 3 siglos que pasaron para atrás no sirven para nada. El valor es el tiempo. A medida que avanza la digitalización de la información, a medida que se sistematiza eso, el valor del conocimiento tiende a cero. Es decir, una tremenda fórmula química para producir un medicamento que llevó 10 años de investigación a la Bayer, una vez que está colocado digitalmente, no vale nada, porque reproducir eso es ipso facto. Te lo mando por email. ¿Ok? ¿Qué hace la patente? La patente se apropia al cercar el conocimiento, es decir, aquí no entra nadie a esta fórmula durante 20 años, se está apropiando de algo que no tiene valor, pero tiene precio, porque yo la patente la puedo vender en el mercado, la puedo licenciar para que otros la exploten. Cuando yo vendo mi empresa, dentro del valor de la empresa va el precio de la patente. Entonces, tiene precio pero no tiene valor. Eso es muy interesante, porque si tiene precio, de algún lado sale el equivalente de ese precio, sale en los sectores productivos. Por eso digo que todo esto es ciencia ficticia, ficticia en el sentido que se acapara, de que arrebata excedente valor generado en los sectores productivos y van a todos estos sectores improductivos o a todas las formas de propiedad intelectual. Es un poco complejo, pero es interesante. Por lo pronto, las primeras partes son simples. Pensar que se está apropiando del conocimiento histórico es una cosa elemental, ¿verdad? Que además está impidiendo el avance de otras empresas, es también elemental. Lo otro es cuestión de economía política, es complicado, pero la idea en el fondo vale mucho reflexionar, ¿verdad? 1, 2. Lo otro, ¿qué más? Vos lo tenés anotado. La centralidad de la química. ¿Por qué pongo? Bueno, es que tú me comparaste la química con las políticas, no tiene nada que ver las políticas. No. Lo que yo le quise decir es que usted en su argumentación pone como elemento central la química para explicar la crisis ambiental. Sí. Entonces yo le decía que, claro, por el sentido común, donde en realidad la crisis ambiental viene explicada por un montón de factores, sí, un montón. Entre ellos la química, sí. ¿Cómo usted explicaba esa centralidad que usted le da en su presentación? Ok. Cuando yo puse el gráfico ese de la línea del tiempo, traté de dar una idea de cómo se van acumulando los problemas ambientales. Acumulando quiere decir que no terminan. Cuando surge esa cosa de los plaguicidas en los años 60, por los químicos sintéticos, hasta hoy en día tenemos ese problema. No quiere decir que acabó ahí, quiere decir que ahí tuvo un momento de reflexión universal sobre el problema, que apareció en todos los titulares, que la preocupación mundial se centró en eso.
después se centró en otra cosa, después en otra cosa. Hoy en día creo que es más importante, y ya se está tomando conciencia mundial, es mucho más importante que el calentamiento global el tema de los químicos en las cosas. Y más inmediato y hasta más seguro, porque eso se puede investigar uno por uno. Lo del cambio climático nadie sabe si ciencia cierta, ¿verdad? Hay muchos elementos. Yo no quiere decir que estoy en contra de que esté subiendo la temperatura. Es otra historia esa. Lo que uno cree o no cree. El hecho concreto es que hay un montón de fuerzas cósmicas que actúan. Está todo el tema del plasma y la energía que manda el plasma alrededor del Sol y la energía que manda. Basta que cambie un poquito la fuerza de la energía y los cambios de la temperatura son mucho mayores que todo lo que acumulamos de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, esa idea de que el calentamiento global por causa humana y porque consumimos esto es una idea muy mecanicista, muy restringida por razones políticas, obviamente, pero no necesariamente una idea correcta en todo su... Porque además no se puede saber esas cosas, es muy difícil, muy difícil. Pero en fin, a lo que voy es que hoy en día esto de los químicos en todas las cosas es un problema central que está siendo discutido por todas las instituciones de nivel internacional. O sea, si uno piensa todo lo que tiene, muchas de las cosas que tienen químicos tóxicos encima y nos estamos contaminando permanentemente. Y si te preguntas por qué la gente ahora muere de cáncer uno atrás de otro por todos lados, pero faltó una, ¿no? Una bueno, okay, vamos allá. Buenas noches, mi nombre es Pamela. ¿Dónde estás? Ahí está Pamela. Si bien todo lo que compartió, por lo menos en lo personal, uno tiene un poquito una idea, esto ha sido como un balde de realidad bastante fuerte y me asusta un poco su palabra, decir esto no se puede. Me gustaría... No quería asustarte. Es una manera de decir. Si puede desarrollar brevemente un camino de solución. Ah, no. Para que no nos deje ir a dormir así. No, yo estoy planteando... por algún lado por dónde, ¿no? No. O sea, esto... No, para ir al médico es otro lugar. No tiene caso, yo no puedo. Yo lo que vengo a plantear acá es cómo están presentes estas tendencias en relación a la sociedad humana, a las contradicciones sociales y al medio ambiente, ¿no? ¿Cuál es la solución? No, pero a veces uno cuando tiene tan presente el problema también empieza a visibilizar. Sí, pero eso ya es otra historia. Eso ya es una cuestión más política que no es lo que estamos tratando acá. Muy bien. Si no, va a terminar amigos o terminar enemigos entre todos. Gracias. Había una pregunta ahí atrás. ¿No? Sí, en realidad creo que ya la respondió, que es el sistema de patentes no era un freno al desarrollo de las fuerzas productivas. Y a su vez el sistema, no sé, y eso creo que ya lo respondiste, a su vez, si el sistema de patentes no entra en contradicción con el desarrollo de otras tecnologías que permitirían, bueno, socializar la información en forma mucho más rápida actualmente que en tiempos pretéritos. No entendí tu observación, me dio la impresión de que dijiste lo contrario, o sea, la patente es un freno a la innovación. Sí, es un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Bueno, sí. Y a su vez, este sistema de patentes se no entra en contradicción con un desarrollo tecnológico vía internet, etcétera, que permitiría, por ejemplo, socializar el conocimiento mucho más rápido que en épocas pretéritas. Sí, entra en contradicción. Sí. Ok, ¿qué más? En la industria química que usted planteó, entran todos los residuos de las guerras atómicas, etcétera, es decir, la contaminación ambiental, que eso está Sin duda, están ahí presentes en un montón de lugares. O sea, que entra dentro de... Entra dentro de eso. Yo me refería explícitamente a las cosas de consumo cotidiano, porque es algo que uno no ve y está en todo. Por eso puse el ejemplo de la botellita de agua. Porque la guerra es otro negocio. Sí.
será otro negocio. Acá la... No, yo quería preguntarte qué te parecía la idea de que si las relaciones sociales no escapan como que a la voluntad individual de cada uno, cómo ya desde el punto de vista de que Marx planteaba de que es capitalista porque hay un asalariado que posibilita, ¿verdad?, la reproducción de un capital, ¿no?, con su actividad todos los días. Digo, si vamos a esa relación de clases, ¿no?, y lo llevamos capaz a la antigüedad, de repente los esclavos eran los que estaban trabajando, ¿verdad?, y hostigados para generar una riqueza que después no disfrutaban o que disfrutaban sobreviviendo. Eso sería como que sofisticado, más sofisticado hoy en día, pero la relación básicamente vendría a ser la misma. Bueno, pero, la relación no es la misma. No, obvio que no, pero si bien de repente en esa época como que se actuaba más con hechos de coacción, ¿no?, de castigo, hoy en día parece que el castigo está incorporado en cada uno, pero ya planteado como un tema de conciencia. Digo, ¿qué pasa si mañana, sería caótico, ¿no?, pero qué pasa si mañana ninguno de nosotros va a reproducir ese capital? Porque en cierta forma todos estamos reproduciendo eso todos los días. Ah, es que por ahí va. O sea, el hecho por ejemplo, del ingreso de vida, o como se llame en cada país, eso yo creo que se va a imponer en poco tiempo. La necesidad de que la persona llegue a una determinada edad y reciba un salario independientemente de que si trabaja o no. Porque es la única forma de consumir. Es decir, que el grado de desempleo que se está desarrollando a nivel mundial hace que no tenga salida las mercancías, a menos que la gente tenga un ingreso asegurado, ¿no? Un ingreso mínimo, cumplió 18 años, por decir cualquier cosa, ¡pum!, a la cuenta de banco un salario, como se le llame, no es un salario, ¿verdad? Renta básica. Es una renta básica de vida. Ya se está en forma experimental, ya se hizo en algunas ramas en Finlandia. En Alemania también, ¿ok? Lógico por lo que tú dices, ¿no? Yo pensándolo porque en realidad hoy de repente sí, también te coaccionan, capaz que de otra forma, pero como que, si no, como que en realidad te tenés que resignar a que todo esto escapa a la voluntad individual, o sí, por lo menos... a la colectiva. Claro. A la individual sí, pero no a la colectiva. O sea, el ser humano tiene esa capacidad de reflexionar y por lo tanto de cambiar, pero no individualmente. O sea, no es porque yo vaya al supermercado a comprar unas cosas y otras no. Así no avanza. Rodrigo, y no sé si alguien más. Guillermo, observando un poco la lucha política, ¿no?, el escenario, parece que los sectores que mayor conciencia desarrollan para enfrentar esta deriva suelen posicionarse desde el rescate como de lo comunitario, de la pequeña producción mercantil, del campesinado, a mi juicio como una mirada un poco bucólica de todo esto, ¿no? ¿Qué potencia tiene para enfrentar esta deriva esa vuelta a la pequeña propiedad mercantil artesanal, digamos? Mira, entiendo tu pregunta, pero no es solamente esos grupos o esa alternativa de, entre comillas, volver medio al pasado, por decirlo así, las formas alternativas. Por ejemplo, hay mucho trabajo, un ejemplo muy concreto, la Internet libre, el software libre. Esa es toda una corriente mucho más importante a nivel mundial de tratar de reutilizar lo que fue creado para un fin para otro. Claro, no digo que sea la solución en ese ramo, porque al fin, aún los que usan el software libre, como ustedes, Ubuntu, tienen que comprar el computador, ¿verdad? Y tomamos el teléfono y sacamos el Samsung, que están muriendo los empleados 15 horas por día trabajando, los trabajadores. O sea, pero sí, el uso, la Internet fue creada por el Pentágono de Estados Unidos, con propósitos militares, y resulta que a través de su uso se han organizado marchas, manifestaciones,
organizaciones y demás, y se ha desarrollado formas alternativas de mejorar los propios softwares, que es el software libre. Entonces, los caminos para el futuro, y no quiero contestarle a la chica que ya se fue. Se fue mal. No pretendo con esto contestarle, pero sí uno tiene que buscar en lo que hay los gérmenes para el futuro. Es claro que hay un montón de formas que buscan volver al pasado. Es difícil, ¿no? Es difícil. Eso, tú te refieres a la gente que se va al campo y organiza comunidades y demás. Es difícil. Qué lindo si sobrevive. Pero ¿quién alimenta las ciudades? O sea, la población de las ciudades es el problema. ¿Quién las va a alimentar? ¿Dónde está el excedente social? O sea, el sistema no puede producir menos de lo que venía produciendo, ¿no? Porque hay un tema que es la división social del trabajo. Tiene que superarlo. Pero esto es muy discutible. Y mejor lo dejo ahí. Bueno, Ezequiel. Bueno, mi pregunta justamente iba en el sentido de Rodrigo, de qué rol y qué papel hace entender que podía jugar ya la pequeña cultura cultural, sino los movimientos campesinos, los movimientos indígenas a nivel global, digamos. Pero ya esa es otra pregunta muy importante. No como propiedad, sino como movimiento. Exacto, pero pone el eje en el desarrollo de la subjetividad, que también puede darse en esas pequeñas comunidades. O sea, el desarrollo de la subjetividad y la conciencia es fundamental, y eso toma distintos caminos. Y ahí es totalmente válido. El problema está en distinguir entre las relaciones técnicas, o sea, en qué medida las fuerzas productivas son alternativas o no del desarrollo de la conciencia, que es válido por sí mismo, ¿no? ¿Alguna última? Bueno, última y cerramos. 3 cositas. Por ahí escuché que China no respeta patentes generadas en otro lado. No sé si es así o no. Segunda cosa, cuando tú hablas del tema de el software libre y todas esas cosas, ¿no? Hay una cultura que no está basada en la retribución monetaria. Hay una cultura que está basada en otros códigos, o sea, vos vas a un foro y hay gente que labura para vos gratis, ¿no? Tiene otros códigos de reciprocidad, más centrada en el prestigio que en el dinero, yo qué sé. Puede haber una forma cultural diferente, me parece. La otra cosa, esto es una percepción intuitiva, no te lo puedo demostrar. Me parece que hay, a medida que se va desarrollando la contradicción entre trabajo vivo y trabajo muerto, ¿no? Una desvalorización permanente del trabajo muerto frente al trabajo vivo, en términos de valor. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? La ENIAC, una computadora grande como este cuarto, ¿no? Supongamos que hubiese significado en horas del trabajador de la capacidad media de ese tiempo, yo qué sé, 10.000 horas, ¿no? Ahora saco el cosito ¿no? Y lo comparo con la productividad promedio de un trabajador. Podrá aumentar 1 hora. No sé, ¿no? Me parece que si no hay ahí un cambio de correlación social de fuerza. No terminé exactamente de entender. Si la capacidad de reproducción que tiene el trabajo vivo, sí, el objeto es el trabajo muerto al que está sometido, no ha cambiado. Bueno, también la fuerza de trabajo se abarata tremendamente. Ese es el tema de la explotación. O sea, el tiempo que necesita un trabajador para reproducirse a sí mismo y a su familia hoy en día deben ser segundos. Segundos deben ser. Y el resto de las 8 horas para ganancia. Precisamente por el aumento de la productividad del trabajo. Pero llega un momento que tiene un límite eso, o sea, se va reduciendo porque el trabajo vivo va desapareciendo. Pensemos en las grandes industrias automotrices, salvo alguna cosa que subcontratan de por fuera y que son empresas menores, las grandes empresas no tienen trabajadores. Ahí se montó en México, en San Luis Potosí, una versión que según dicen es la más avanzada de la Nissan,
más avanzada que las que hay en Japón y en todos lados. Es inmensa, tiene 20 kilómetros de superficie, toda la planta, 20 kilómetros cuadrados, y tiene 300 trabajadores, la gran mayoría son administrativos, está todo robotizado. Sale un auto cada poquísimos segundos, todo absolutamente robotizado. Pocos trabajadores, y los que tienen ni siquiera son productivos, son de administración. Sí, la otra vez en una charla que nos dio un alemán sobre la industria de energía solar en Alemania, nos hablaban de que había una planta que no había intervención humana. Sería imposible, digamos, llegar a esa precisión de la producción humana. Ese es el tema, ese es el problema del capitalismo. Y estas áreas son áreas de punta. La industria química es de las más tecnificadas que existen. Y así todo migra, porque desde el 2000 para acá la mayor producción química está en China, en India y en otros países. Está migrando al tercer mundo por los recursos naturales, por los 300 trabajadores que emplean, que sean más baratos todavía, y ya no saben dónde buscarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Por último, les quería dejar una nota. Hoy recién está salidito del horno el número de octubre sobre la Revolución Rusa. Y también estamos con campañas de donaciones para autofinanciarnos. Y bueno, muchas gracias. Seguro que este tema que no hemos tratado de forma específica como número, me parece que va a ser un insumo importante para pensar en eso para el año que viene. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.